Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga a todos, bienvenidos a este tiempo. Una vez más le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, gracias al Señor Jesucristo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, hermanos. Gracias por la vida que nos da, gracias a Dios por la salud, gracias a Dios por la provisión, gracias a Dios por todo, hermano, por todo lo que tenemos, hermano, por todo lo que Dios hace. Si estamos, hermano, con vida es porque el Señor nos ha dado la oportunidad de tener vida en Él, nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su favor, hermanos. En esta tarde, hermanos, yo les doy gracias, les doy la bienvenida. Que está con nosotros una vez más nuestro hermano Miguel. Nuestro hermano Miguel aquí está con nosotros. Dios les bendiga, bienvenidos. Hola a todos, buenas noches, Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente, como dice mi hermano, con el privilegio, la bendición de que estemos aquí transmitiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es algo hermoso, la verdad, poder ser parte del pueblo de Dios. Es algo que en realidad no merecemos, que la verdad yo en lo personal, y bueno, yo conozco a mi hermano Jesús también, que no merecemos nada, ¿no? Que nos sentimos privilegiados porque Dios se ha dignado en usarnos, en tenernos aquí, y pues es hermoso lo que Él hace, ¿no? Porque pues yo me acuerdo, hermano, pues yo no tenía Facebook, lo cancelé por varias circunstancias. No es malo, lo malo es el uso que le das a las redes sociales. Facebook, pues al final todo es de Dios, ¿no? Amén, así es. Todo es de Dios. Entonces son redes sociales que se permiten usar con fines buenos, ¿no? Y que el uso malo que le dé la gente, pues ya es cosa de ellos. Pero yo tuve que abrir mi Facebook precisamente para poder empezar las transmisiones, y estuvimos orando. Acuérdense que este ministerio de mi hermano Jesús nació en oración, en ayuno, un mes antes más o menos de la pandemia. Estuvimos orando y demás, y pues aquí estamos, gracias a eso, gracias a Dios, a su misericordia, a su favor inmerecible, ¿no? Como siempre decimos, porque solamente es Dios y su misericordia que nos da la oportunidad de estar aquí un día más transmitiendo su hermosa, bendita, preciosa palabra, y con la presencia de ustedes, con la presencia del Espíritu Santo, bello, precioso, hermoso, y con todos ustedes y los que nos van a ver. Es bueno, es muy bueno, es muy bien, ¿no? Es muy bueno, es un privilegio, de verdad, estar aquí. Gracias a Dios, a mi hermano Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a todos, bienvenidos. Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a dar inicio, vamos a comenzar con este tema, hermano, con estos temas, estas transmisiones, hermano, que hemos tomado últimamente, hermano. Nos hemos enfocado en las obras de la carne, en el libro de Gálatas capítulo 5 del versículo 17 en adelante, amén. Y vamos en el versículo 20, y vamos a ver ahora, hermano, otras dos obras de la carne. Yo quiero que me acompañes en tu Biblia. Ve por tu Biblia, hermano, ve por tu Biblia. Una vez más, ve, toma tu Biblia y vamos, hermano, a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a tratar de profundizar en estas obras de la carne y vamos a desglosarlo. Vamos a pedirle al Señor dirección primeramente. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe con su Santo Espíritu, porque nosotros podemos estarte hablando como pericos, hermano, pero no es lo que digamos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la razón. La palabra de Dios es la que tiene el poder. Ni Miguel, ni Jesús, ni Miguel, hermano, ni nadie, ni ningún hombre tiene el poder, ni el mismo diablo, hermano. El diablo no tiene poder, tiene un poder suplantado. Pero nosotros, hermano, nosotros cuando predicamos la palabra, cuando hablamos de la palabra, el poder de la palabra es la que hace, hermano, maravillas, la que hace señales, hermano, la que sana, la que restaura, la que cambia, la que transforma, amén. Y hermano, y vamos a leer el libro de Gálatas, hermano, capítulo 5, del versículo 19 en adelante. Yo lo voy a leer, y yo le voy a pedir a mi hermano Miguel que por favor haga una oración.
hermano, para iniciar con este tiempo. Amén. Dios les Así bendiga. es. Padre, hoy te damos gracias, Sí, porque gracias. nuevamente Dios altísimo y poderoso Dios, santo, precioso, bendito, hermoso Dios, Padre precioso, hoy te damos gracias porque podemos estar transmitiendo tu bendita palabra, Gracias, bendito Dios. por las misericordias tuyas, Señor. Somos indignos de portar tu palabra, pero gracias a tus misericordias estamos aquí, Señor. Oramos, Señor, por el mover de tu Espíritu Santo, Señor, que sea tú y tu Espíritu Santo precioso, su obra, la obra redentora, Padre, tuya, Señor, a través de tu Espíritu Santo en cada corazón, en cada alma, Padre, cada persona que mire este video, Padre. Oramos, Señor, buscando tu dirección, oramos para que sean tus palabras, para que todo esto venga del cielo y que venga de tu bendita palabra, que es tu Biblia, Señor. Que venga un mover especial, Señor, hermoso, en cada persona que nos vea, porque están viéndote a ti, escuchándote a ti, Dios. Jesús y Miguel no son nada ni nadie, Señor. Reconocemos que no merecemos nada, Señor, merecíamos el infierno, Padre. Y gracias a ti, Señor, estamos aquí. Oramos por cada persona, por cada alma que mire y que escuche esta transmisión, y por los que lo van a ver y escuchar más adelante, que sea el mover tuyo, Padre Altísimo. Ponemos en tus manos esta palabra, que son las obras de la carne, Señor. Hoy, Dios, con los celos, Padre, y las iras, Padre. Te damos gracias, en tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Así es, hermanos, Dios les bendiga. Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. Amén. Vamos a entrar a los celos, a las iras. Amén. Vamos a ver estas dos obras de la carne, hermano. Vamos a enfocarnos en este tiempo, en este poco tiempo, hermano, que tenemos con ustedes. Y vamos a ir, hermano, a la primera obra de la carne, que son los celos. Amén. Ya vamos en el número 5, hermano, en la página número 5, en la transmisión número 5 de estas obras de la carne. Y vamos a hablar de los celos. Aquí muchos de los que si no es que todos, hermanos, si no es que la mayoría, ahí sí el Señor les va a hablar. Aquellos que están casados, aquellos que también no están casados, aquellos que piensan casarse, aquellos, hermanos, que también están solteros. Amén. Porque aunque son solteros y no tienen a lo mejor una esposa o un esposo, también hay celos, amén, en su corazón, amén. Pero son obras de la carne, esto no es algo del espíritu. Los celos, hermano, no son del espíritu, no vienen de Dios. Los celos son obras de la carne, son pecados, son fruto de la carne, amén. Sí. Dice la palabra de Dios, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ya los vimos, celos. ¿Qué significa celos, hermano? Vamos a ver en el diccionario la definición de celos. Es un sentimiento, hermano, que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en su lugar de ella. Esos son los celos. Alguien que, hermano, que experimenta alguien que experimenta una sospecha de su compañero, de su esposa, hermano, de su esposo, que sospecha que ella siente amor o atracción o cariño por otra, que ella está mirando a otra mujer, que ella está viendo a otra mujer, que ya le gusta a otra mujer, que porque ya su cuerpo ya cambió, ya está poniendo los ojos en otra mujer, que el hombre ya le creció la barriga y ya la mujer ya miró otro más joven, otro con un cuerpo más tonificado. Hermanos, es un sentimiento, hermano, que no se ve, es algo que no se mira, pero está ahí. Algo que no puedes detectar, algo que a simple vista tú puedes mirar a todas las personas y mira qué calmado, qué hombre, qué mujer tan pacífica, tan calmada, tan amable.
pero hermano, no sabes, o sea, solamente su esposo, su esposa, su familia que lo conoce sabe cómo es. Amén. Y este sentimiento, hermano, ese sentimiento provoca, hermano, que la persona piense que ya prefiere a una tercera persona en su lugar. Esa es la definición, hermano, en el diccionario, pero como siempre te hablamos de la definición en el diccionario, también te vamos a hablar en la definición bíblica. Mira, el libro de Proverbios, capítulo 16, 34, vamos rápidamente para entrar al tema. Proverbios, capítulo 16, 34, vamos a leerlo. Y también Proverbios 27, 4. Dice Proverbios 16, 34, dice la palabra de Dios así. Se lee, hermano, así se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo. Amén. 6:34, perdón, hermano. Yo le puse 10. No, es que hay una escritura ahí y pensé que era parte de la cita bíblica. 6:34, amén. Escucha, mira. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Hermano, celo es el furor de la persona. Celo, hermano, alguien que tiene celo, hermano, se llena de furia, se llena de enojo, hermano, se llena, hermano, y dice, y no perdonará en el día de la venganza. Una cosa, hermano, que hemos visto últimamente en el tiempo que estamos viviendo con esto de las redes sociales, ¿cuántos matrimonios no se han destruido por estas redes sociales? Te decía mi hermano Miguel, hermano, que las redes sociales no son malas. Lo malo, hermano, es el mal uso que tú y yo le damos. Porque, hermano, muchos hombres y mujeres, hermano, que pueden encontrarse, hermano, en algún amorío pasajero, algún amorío que tuvieron hace años, el amor de la secundaria, alguien que conocieron en la preparatoria, lo vuelven a ver ahí en el Facebook, lo vuelven a mirar y vuelven a recordar todo eso que vivieron y empiezan a mensajearse, empiezan a platicar, hermano, que no se ven, y cómo estás, me gustaría verte, hermano, algunas veces, hermano, se llegan a ver y eso no termina ahí, hermano, termina en adulterio, termina en fornicación, termina en divorcios, y eso ha usado el diablo, hermano, para metérselos a hombres y mujeres. Ya el esposo ya no tiene confianza con la esposa no tiene confianza. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya lo encontró mirando a otra mujer o mirando otras cosas que no son ella, que no son sus fotos de ella, que no es su familia, hermano, y se da a conocer. Pero, hermano, la palabra de Dios dice que los celos son el furor del hombre, es el enojo del hombre, hermano. Dice que no perdonará en el día de la venganza. Hermano, alguien que tiene celos, hermano, alguien, hermano, que se queda con la espina, esa persona no está en paz. Esa persona siempre, los celos, hermano, es una obra de la carne, hermano, pero es algo, hermano, que está dentro de tu espíritu, dentro de tu corazón. O sea, no hay paz. Es algo, hermano, que tú te puedes dar cuenta, hermano, que a una persona que tiene celos no está en paz. Siempre está provocando a la otra persona, hermano, siempre está tratando de saber, siempre está tratando de indagar, siempre está tratando, hermano, de echarle, hermano, más leña al fuego. Ahí está mirando que el fuego está encendido, hermano, pero una persona con celos, hermano, una persona que cela a un hombre o un hombre a una mujer, hermano, está ahí maquinando todo el tiempo con quién estará, con quién se está viendo, con quién está platicando, hermano. Pero algo que vemos también en Proverbios capítulo 27, 4, vamos a leerlo. Mira, dice la palabra de Dios: cruel es la ira e impetuoso el furor,
más, dice, más, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Amén. Hermano, mira, hay algo que nosotros tenemos que saber. Los celos, hermanos, son un paso antes de la ira. Ahorita estamos viendo los celos. Pero, hermano, una persona que es celosa, no es una persona espiritual. El Espíritu de Dios no está en una persona que es celosa. ¿Por qué? Porque son frutos de la carne. Alguien que vive en el Espíritu, dice Pablo, dice, y andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, que son, y empieza a dar la lista. Así que, hermano, algo que tenemos que entender desde el principio, que los celos no provienen de una persona espiritual. Los celos no provienen de una persona que está llena de Dios. Los celos no provienen de una persona que ama a Dios. Los celos no provienen de una persona que está llena de oración, que se está ayunando. No, hermano. Es fruto de la carne, los celos. Amén. Hermano Miguel. Sí, dice la palabra de Dios. Vamos a una escritura que Dios, pues de la palabra de Dios, ¿no? Pero que nos habla fuerte, porque dice, hay dos tipos de celos, es Santiago 3:16, dice la palabra de Dios, porque donde hay celos y contención hay... Tuvimos una pequeña interrupción, estábamos yendo a Santiago, Santiago capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y la obra perversa es diabólica, ¿no? Donde hay celos está el diablo. Pero hay dos tipos de celos. Ahorita mi hermano dio la definición en el diccionario yo decía de la lengua académica, porque pues es de la lengua española, ¿sí? Del diccionario académico de la lengua española. Dice, los celos es una sospecha de que la persona amada muda su cariño. Ese es el diccionario, pero quiero leer algo importante, hermano Jesús. Los celos, desde el punto de vista de la psiquiatría, dice un psiquiatra, los celos son una relación irracional compuesta de profunda pena, una sospecha o inquietud ante la posibilidad de que la persona nos reste atención en favor de otra. En pocas palabras, una persona celosa no tiene confianza por supuesto que no confía en Dios y no confía en sí mismo ni en su pareja. Los celos se experimentan por respuesta o una amenaza, o la pérdida real de un valor. Los celos son una conciencia dolorosa de frustración, una pasión vivida en la angustia, en la cólera, en el despecho, un sufrimiento engendrado y exasperado por la imagen de un rival. En este caso, podemos ver todo el fruto negativo, toda la raíz, la profundidad de los celos, que es cólera, despecho, sufrimiento, un sufrimiento engendrado. Fíjense nada más de dónde viene, exasperado por una imagen de un rival, o sea, en un enemigo, y hacia una persona que supuestamente ama a uno, ¿no? Y vamos a ver qué nos dice la respuesta de Dios en el diccionario, porque decimos respuesta, porque son diccionarios bíblicos que traen escrituras y que nos da un significado espiritual. Bet, que es la palabra griega, bet
celos con Z, viene de una raíz que significa estar caliente, entrar en ebullición. Traduce bien la palabra hebrea king-ah, cuya raíz designa el rojo que sale al rostro de un hombre apasionado. Fíjate con qué profundidad lo describe el griego y el hebreo. Esta pasión, semejante a menudo a la ira, hace pensar en el fuego. Puede provenir de diversos sentimientos, desde el amor desinteresado hasta la sórdida envidia, amores, odios, celos, furor, turbación, pasión vehemente, celo por la ventura del pueblo, por la honra de Dios. Entonces aquí nos está llevando primero que los celos carnales. Leímos el diccionario de la lengua española, habla de celos diabólicos, ¿sí? Porque lo dice, o sea, toda persona que está llena incluso de odio, de furor, de cólera, de despecho, todo eso es diabólico, son cosas que que afectan al corazón del hombre. Pero aquí la Biblia nos va acercando y nos va orillando al celo, a un celo que es dado por Dios. En este caso vamos a leer Éxodo 25. Y sabemos que todo hombre de Dios o mujer de Dios no practica esos celos enfermos que afectan a terceras personas, a celos que acaban en riñas, en golpes, en tragedias, hermano Jesús, llegan hasta el suicidio, los homicidios por celos, porque tú no puedes, un hombre de Dios, una mujer de Dios no puede decir que sacó la pistola y lo mató, o la mató porque tenía celos. El hombre y la mujer de Dios no caen en esas obras de la carne. Vamos a leer Éxodo 25, dice la palabra de Dios. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero está hablando de las imágenes. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Bueno, tú puedes decir, ¿cómo Dios, si está hablando de que los celos no son buenos, cómo es posible que Dios esté celoso de que adoren a una imagen? Bueno, aquí te vamos a dar la respuesta. Éxodo 34:14, vamos a leer otra escritura. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahora, la Biblia nos habla de un celo santo, un celo santo que es permitido por Dios, incluso en sus hijos, incluso en las cosas que Dios demanda, como los profetas, hermano, que reprendían a los reyes antes, que hablaban de una manera fuerte a los hombres y mujeres que estaban adorando otros ídolos. En este caso vemos un ejemplo en Moisés, cuando bajó de estar delante de la presencia de Dios en el monte, y que estuvo 40 días delante de Dios, y que bajó, y ya el pueblo habíamos hablado de la idolatría, pero también hablamos de un celo
que tuvo, porque llegó y el pueblo no esperó, hermano, y se puso a adorar ídolos. Y el celo que sintió Moisés fue cuando azotó las tablas de los 10 mandamientos, porque era un celo santo, un celo por un dolor profundo en su corazón, hermano Jesús, un dolor que sentía de una tristeza porque estaba acompañada de que estaban dejando a Dios, ¿no? De el celo santo, vamos, que le habla la palabra de Dios, no fue un celo que quiso golpear al pueblo, no un celo que quiso matarlos, sino como los celos enfermos que pasan, que son las obras de la carne, hermano Jesús. Amén, así es. Así es, hermano, para que mires la diferencia, ¿no? Que también es un Dios celoso, hermano, amén. Pero vamos a seguir hablando de los celos, amén, de las obras de la carne. En Números capítulo 5, versículo 11 en adelante, hermano, dice la palabra de Dios, ley sobre los celos. Amén. Estamos hablando de las obras de la carne, hermano, en Gálatas capítulo 5, versículo 20. Estamos hablando de los celos que son carnales. Estamos hablando de los celos, hermano, que vienen por andar en la carne, por no andar en el espíritu. La ley sobre los celos, Números 5:11 dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, dice, y alguno habitare con ella, o sea, estuviera con ella, tuviera una relación con ella y su marido no lo hubiese visto, por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniera sobre él, o sea, si viniera sobre el esposo el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda, recordativa, que trae a la memoria el pecado. El sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Todo un ritual, hermano. En el Antiguo Testamento dice, luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote el polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Dice la palabra de Dios, dice, y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, dice, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Dice, y el sacerdote la conjurará, o sea, la hará, hermano, decir un juramento delante de Dios y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. O sea, a la mujer, hermano, que no se le sorprendía haber mancillado, haber engañado a su esposo, o que no hubiera un testigo, o que no se mirara, o que se mirara, le hacían hacer todo esto, hermano, delante del Señor. Dice, mas si te has descarriado, versículo 20, dice, mas si te has descarriado de tu marido y te has mancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, o sea, has tenido una relación fuera de tu matrimonio, dice el 21, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio
de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Dice, estas aguas que dan maldición entre tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, así sea. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, dice la palabra de Dios. Dice, y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Dice la 25, después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y no lo quemará sobre el altar. Y después de dar a beber a las aguas a la mujer, le dará pues a beber aguas. Y si fuera inmunda y hubiese sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo. Y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. O sea, será fructífera, hermano, tendrá hijos. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o el marido sobre el cual pasar espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová. El sacerdote ejecutará en ella toda la ley, todos los que escribimos. Dice, el hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Esto es lo que hacían en el Antiguo Testamento, hermano, porque como leemos, los celos es un espíritu que cae, hermano, sobre la persona. El mundo tiene, hermano, tiene celos, tiene odio, tiene rencor, todo eso, pero aquellos que han venido a Cristo, hermano, que han venido al Señor y que han aceptado a Cristo en su corazón, no puede haber celos en su vida, no puede haber celos dentro de su interior. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo habita en su interior, hermano, el Espíritu Santo, hermano, el fruto del Espíritu Santo, ninguna característica del fruto del Espíritu Santo hay celos, en ninguno. Más adelante, aquí mismo en Gálatas capítulo 5, puedes leer, y este es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Pero nunca, hermano, en el fruto del Espíritu, hermano, existen los celos. Así que si el Espíritu Santo está en tu vida, el Espíritu de Dios está en tu interior, en nuestra vida, en nuestro interior, no puede haber celos, hermano, carnales. Celo de Dios, como nuestro hermano Miguel nos describe cuál es el celo santo, el celo de Dios, el enojo de Dios, que Dios no comparte su gloria con ningún otro Dios, que solamente Dios quiere tu atención, quiere tu corazón. Eso es algo muy diferente a los celos carnales, como lo estamos mirando. Así que esto es lo que hacían, hermano, en el Antiguo Testamento. Esa era la ley. A lo mejor el hombre no sabía o no se enteraba, hermano, que su mujer, él era infiel, pero venía un espíritu, dice la palabra de Dios. Se lo estoy diciendo porque dice la palabra de Dios que venía un espíritu de celos. Entonces el hombre era inquietado, pero como él no sabía, como no había un testigo y como no se le había encontrado en el acto, hermano, de haberse amancillado con otro hombre o fuera del matrimonio con otra persona, hermano, él iba al sacerdote y presentaba su causa y hacían todo este ritual para ver si la mujer, hermano, había cometido alguna cosa fuera del matrimonio. Pero eso era antes en la ley. Eso era antes en la ley, pero ahora, hermano, en la gracia, ahora en el Señor, esto, hermano, no solamente, hermano, es en la vida cotidiana. Esto es, hermano, es una obra de la carne.
Y como te digo, vemos, hermano, que en ese tiempo los celos, hermano, han destruido matrimonios. Por los celos, decía mi hermano Miguel, hermano, han cometido homicidios, suicidios, hermano. Muchas cosas, hermano. Hombres, hermano, enfermos. Los celos, hermano, es una cosa que te enferma. Yo conozco personas que son celosas, hermanos, están enfermas. O sea, no puede salir a la calle una mujer o un hombre, hermano, porque, o sea, ya lo están celando, ya le está diciendo, ¿por qué volteas a mirar para allá? ¿Por qué lo viste? ¿Por qué lo miraste? ¿O por qué lo saludas? Ya la mujer no puede saludar, el hombre no puede saludar porque es algo que te enferma la mente y te enferma el corazón. Los celos, hermanos, son algo de la carne, es la carne, hermano. La carne solamente quiere eso, la carne contra el espíritu. Y más, hermano, cuando vienes al Señor Jesucristo, más cuando vienes a la palabra de Dios, más cuando vienes, hermano, al camino de Dios, porque ya está, el hombre ya va a la iglesia, es transformado, aquel que era borracho, aquel que era adúltero es transformado, ya va a la iglesia, y la mujer, hermano, que no lo sigue, que es celosa, que es carnal, que todavía no ha conocido a Cristo, hermano, que no ha resplandecido la luz del Señor, el evangelio. Ya le dice al hombre, ya vas a ver a las hermanas, ya te gustó una hermana, ya te gustó algo, a lo mejor alguna persona de allá de la iglesia, de allá de donde vas a reunirte, por eso te gusta ir. Y eso es algo, hermano, que la persona que tiene celos es una persona que está enferma, está mal, no tiene paz. Yo conozco gente, hermano, que es celosa y no hay paz en su vida. Hace dramas, hermano, hace cosas tan vergonzosas que si se miraran, de verdad, se podían, no hay razonamiento, amén, hermano Miguel. Sí, así es. Los celos es un sentimiento, una pasión, a menudo acompañada por la ira, ¿no? Los celos... Hay gente que, como lo estábamos mencionando ahorita, por celos matan, ¿no? Por celos hay suicidios, homicidios. Y esto es porque también son provocados, hermano. Así es. También son provocados ya lamentablemente cuando un matrimonio, cuando una pareja se casan y forman un matrimonio, hay veces que tienen, bueno, vamos a hablar del mundo, ¿no? Es normal un noviazgo, años, ¿no? 2, 3 años o hasta meses ya se casan, ¿no? No conoces a la persona y pues lamentablemente te casas con un hombre o una mujer celosa y para rato dices, ya no lo aguanto. Llega a haber golpes, ofensas, insultos. Me ha tocado ver infinidad de casos donde acaban hasta en juicios, acaban en las, pues, con el ministerio público porque ya lo golpeó, la golpeó, que ya mató, que al amante lo cacharon con el amante. Pero vamos, se supone que eso no debe de suceder, porque el problema aquí en los celos es que es algo trae ira, trae enojo, viene acompañado de unas raíces de inseguridad en la persona, como lo comenté ahorita, que la psiquiatría, lo voy a leer nuevamente, la psiquiatría los describe como una relación irracional compuesta de profunda pena, una sospecha o inquietud ante la posibilidad que la persona nos reste atención en favor de otra. Los celos se experimentan por respuesta a una amenaza de la pérdida real de un valor. Cuando tú sientes que alguien perdiste algo o a alguien porque está con otra persona, es cuando entran los celos. Esto es la psiquiatría. Eso es, tú vas al psicólogo, al terapeuta, al psiquiatra, no sé, en el mundo, y esa es la definición. Pero la Biblia lo define como una obra de la carne y como algo diabólico, ¿sí? Lo vimos en Santiago 3:16, que es toda obra perversa, ¿no? Donde hay celos, hay contención. ¿Qué es contención?
¿sí? Y se acerca a los pleitos, a las divisiones, a las enemistades, la contención. Contender es pelear, es estar en constante lucha contra alguien o algo. Entonces, pero también son provocados. Si tú eres un mujeriego y ya has engañado a tu esposa, oye, pues cómo no quieres que se enoje y que tenga celos y dude de ti. Amén. Digo que no lo permite la palabra de Dios. Vamos, ahorita vamos a ir al término bíblico, ¿sí? Al enfoque bíblico que Dios le da a los celos, porque estando ya eso es el mundo, ¿sí? O viceversa, ¿no? También las mujeres que engañan a sus esposos, bueno, ¿cómo no vas a tener celos? Y mira que hay mujeres y hombres que perdonan la infidelidad. Ya hablamos en los primeros obras de la carne, que fue hace 5 mensajes, 5 transmisiones pasadas, anteriores, hablamos del adulterio y de la fornicación. Y si tú traes esa obra de la carne y llegas y te casas, pues va a ser tu matrimonio un caos. Amén, así es. Ahora, llegando a Cristo, tienes que romper con eso, dejar eso. ¿Por qué? Porque no es algo que daña tu corazón, que daña tu alma, que daña a los demás, que daña a tu pareja. Por supuesto que cuando llegas a Cristo, un matrimonio cristiano tuvo que estar orando antes para casarse. Así es, amén. Sí, o sea, ya sea un año o más, tuvieron que haber estado pidiendo la dirección de Dios. Ahora, llegas al matrimonio cristiano, pues no es una varita mágica, porque somos 2 personas diferentes, tenemos ideas diferentes, maneras de pensar diferentes, que tiene que haber un mismo espíritu y un mismo en común, todas las cosas en común, vamos, como dice en el libro de los Hechos capítulo 2, que la iglesia tenía todo en común, y en un matrimonio debe de ser igual. Respetando siempre las opiniones del otro, del esposo o de la esposa, pero con un mismo espíritu, un mismo sentir que es enfocado en esto. Mira, aquí tenemos una regla de fe suficiente, que es la Biblia, de cómo conducirnos, tanto como padres, como hijos, como, bueno, hasta tienes guía de Jesús. Es nuestro arquitecto, nuestro abogado, nuestro doctor. Entonces, como padre, como hijo, como esposo, como esposa, como hermano, como hermana, como tío, como vecino, como amigo, es nuestra regla de fe suficiente en cómo Dios quiere que se guíen o nos guiemos los seres humanos. Lamentablemente, este libro no lo tiene, la gente no lo sigue, no lo busca. No busca la dirección de Dios, y hay gente que llega, o matrimonios cristianos que también están llenos de celos y llegan a la ira. Y digo, también en el mundo, o sea, normal, los celos te llevan a la ira, y hasta en un cristiano no debe suceder eso. En un cristiano, en un hombre y una mujer de Dios no debe suceder eso, porque supuestamente ya oraste por esa persona, supuestamente ya Dios te guió y Dios los casó. Ahora repito, no es una varita mágica, va a haber divisiones, va a haber, en el sentido de que, no divisiones de como el enemigo vino en Juan 10:10, que vino a hurtar, matar y destruir, o sea, vino a dividir, a separar. No, pues dice Jesús, pero yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Juan 10:10. No hablamos de división, sino una manera de pensar diferente. Sí puede dar su punto de vista el esposo, la esposa, y orar, y en un mismo espíritu darle solución a las cosas, ¿no? Pero no debe de existir celos ya en un matrimonio cristiano. ¿Por qué? Porque eso es diabólico. Lo estamos viendo en Juan 3:16. Perdón, Santiago 3:16. Y todo esto nos lleva a la ira. Hermano, ¿algún comentario más de los celos? Como decía nuestro hermano Miguel, dice que, hermano, los celos es inseguridad. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona que tiene celos ya engañó, ya mintió a su pareja, o ya en alguna etapa de su vida ya sucedió eso.
Es algo, hermano, que tenemos que estudiar a profundidad y que tienes que orar mucho, pedirle a Dios que te lo arranque, que te lo quita, porque Dios te lo quita, todo eso te lo quita. Hermano, mira, Cantares 8:6 dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, duro como el Seol los celos. Escucha bien, es duro como el Seol los celos. ¿Cómo es el Seol, hermano Miguel? Pues es el infierno, Así es. el infierno mismo. Y dice la palabra de Dios, Cantares 8:6 dice, duro como el Seol son los celos. Escucha. Entonces, si lo comparas como el Seol, como el infierno, así son los celos. Dice, sus brasas de fuego, fuerte llama. O sea que consumen. Las brasas, las llamas, hermano, te consumen por dentro. Te llenas, hermano, de furor. Te enciendes, hermano. Una persona que es bien celosa está encendida en furor y no razona. Hermano, mira, otra característica de los celos. Ya vimos, hermano, los celos en el matrimonio. Vamos a ver los celos, hermano, en la doctrina, rápidamente, para pasar, hermano, ya a la ira. Dice Hechos capítulo 5, versículo 12 en adelante al 18, dice la palabra de Dios. Son celos, hermano, en la doctrina. Son celos, hermano, en la palabra, en el evangelio. Mira, y dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el propósito, dice, solamente, dice en el pórtico de Salomón. Dice, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Quiénes demás, hermano? Ahorita lo vamos a ver. Los hombres de la ley, los hombres aletrados, los hombres que pensaban que ellos tenían la razón, los hombres que pensaban que ellos tenían, hermano, todo resuelto. Dice, de los escribas, los fariseos. Y ahorita vamos a ver el otro grupo. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, dice, los alababa grandemente. ¿A quiénes? A los, hermano, a los apóstoles. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Escucha, tanto que sacaban a los enfermos a las calles, dice, y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Estamos viendo, hermano, que dice la palabra de Dios, que los apóstoles hacían señales, hacían milagros, hermano. Pedro, caminaba, pasaba la sombra y los enfermos sanaban. Eran multiplicada la gente, era añadida gente que era salva. Mira, dice el versículo 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero mira, aquí entra el celo. Aquellos que sienten celos porque Dios usa a una persona. Aquellos que se sienten celos porque Dios está usando a un hombre, a una mujer llena del Espíritu Santo, llena de Dios, porque alguien ora por los enfermos y sanan. Porque alguien, hermano, en el Espíritu dice algo y se cumple. Porque alguien en el Espíritu, hermano, Dios lo manda a un lugar, hermano, a hablar la palabra de Dios, hermano, y ese hombre, hermano, lleno de carnal, se llena de celos. Mira, dice, entonces, dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. Los saduceos, hermano, eran una secta que no creían en la resurrección de los muertos. Dice, se llenaron de celos. Escucha bien. Estás viendo, hermano, que los apóstoles están haciendo la doctrina, están predicando a Cristo, están sanando enfermos, están yendo, hermano, a las casas, hermano, están predicando a la gente se está convirtiendo, hermano, el Espíritu está añadiendo a la gente, muchos son salvos. Pero estos hombres, dice, hermano, dice, entonces se levantaban el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Miren lo que hicieron, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esos son los celos, hermano, en la doctrina. Tú puedes ver, hermano, hombres y mujeres llenos de Dios,
Pero puedes ver, hermano, también la otra parte. Aquellos hermanos que piensan que por saber mucha Biblia, ellos escuchan a los hermanos porque no conocen la Biblia, no escuchan la palabra de Dios. Ellos escuchan a este hombre porque no lo conocen. Escuchan a ese hombre que es muy exagerado en la doctrina, que son muy legalistas, que son muy duros al hablar, hermano, y hablan, dicen cosas, pero ¿sabes por qué, hermano? Muchas veces son movidos por celos, porque a lo mejor ellos están en pecado, hermano, porque hermano, los hombres de Dios, hermano, tienen gracia de Dios. Dios, hermano, abre puertas, Dios cierra puertas, Dios, hermano, los hombres de Dios los lleva a un lugar, hermano, les da gracia aún con sus enemigos. Y hermano, aquellos, hermano, que supuestamente pseudocristianos en este tiempo, no viven para eso, viven, hermano, para muchas otras cosas. Dice que estos hombres miraron todo lo que estaban haciendo los apóstoles, los agarraron y los metieron a la cárcel. ¿Por qué? Por celos. Porque ellos no podían hacer lo que ellos estaban haciendo, lo que los apóstoles. Y mucha gente, hermano, así es. Mucha gente, hermano, se va a levantar contra ti, contra nosotros, contra hombres y mujeres de Dios por celos. ¿Sabes por qué? Porque tu vida está cambiando, porque tú estás siendo transformado, porque estamos predicando la palabra de Dios, estamos hablando la verdad. Y ¿sabes qué? A ellos no les gusta escuchar la verdad, no soportan la verdad. Por celos, hermano, hacen muchas cosas. El enemigo por celos, hermano, los indujo a agarrar a los apóstoles y meterlos a la cárcel. Pero no pueden hacer nada más, no te preocupes, hermano. Los apóstoles después salieron, un ángel fue y los sacó, hermano, de la cárcel, y volvieron y salieron a predicar la palabra de Dios. Así que no te preocupes, no pasa nada. Hombres y mujeres llenos de carne que viven en los celos, hermano, pero ora solamente por ellos, ámalos también. Ámalos, ora por ellos, respétalos y nada más. Amén. Sí, Pablo le dijo en 1 Corintios capítulo 3, habló de estos que dice Jesús, que dice mi hermano, que incluso se llaman superapóstoles, superlíderes, y están con celos en la iglesia. Amén, así es. Y estos hombres o estos supuestos hermanos o hermanas no viven más que en las obras de la carne. Así es. Y tú te puedes dar cuenta cuando a ti te bendice Dios, cuando Dios te usa, te puedes dar cuenta su reacción. Sí, yo me acuerdo que, lo voy a contar porque yo creo que el Espíritu me guía a hacerlo. Y una persona iba a ir en una iglesia, estaban buscando misioneros. Iba a ir a otro país, era la primera vez que esa iglesia mandaba a alguien a otro país. Y resulta que eran dos hermanos que el que se iba a ir de misionero y el otro que según lo quería mucho. Entonces estaban los dos alabando a Dios en la iglesia y glorificando a Dios. Y así pues bien contento el hermano le enseña su boleto del avión, de que él se iba a ir porque no le había dicho él a nadie. Y le enseña, pues era su amigo, su hermano de la iglesia. Los dos estaban abrazados, brincando y alabando a Dios supuestamente. Entonces le enseña el boleto del avión y lo que hace este hombre, bueno, no traigo algo para asemejar cómo lo hizo, lo saca y se lo enseña. Y cuando lo vio el boleto y le dijo, ¿qué es? No, pues mi boleto para ir a tal país, me voy de misionero, me mandaron. Bueno, pues este hombre se le borró la sonrisa, dejó de brincar, dejó de alabar a Dios, sin voltearlo a ver, se agachó la cabeza y se fue y lo dejó ahí solo hablando. Esos son los celos diabólicos que hay todavía en gente carnal en la iglesia. Así es. Los mismos pastores que ponen a alguien a predicar en un púlpito, sienten que les roban, como en el gobierno, hermano, que no sé, eso parece que les roban el hueso, y los bajan y los sientan y ya no dejan que esos hombres prediquen y que hablen la palabra de Dios.
Pero te voy a decir cómo los describe Pablo a estos hombres carnales. Amén. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, o sea, inmaduros, neófitos. Os di a beber leche y no vianda, porque aún erais capaces, si sois capaces todavía, dice Pablo. Si es que todavía, dice, son cristianos o ya están bien en las obras de la carne, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, porque es el fruto del celo, la contienda y la disensión. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y dice Pablo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Eso es lo que a cada uno le concedió el Señor. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Hasta esos mismos pseudopastores se pelean entre ellos por las ovejas. Hasta ellos mismos, cuando ven que a un hombre está postrado en el púlpito o bueno, en el altar orando y quebrantado, lo ven con celo. Cuando ven que a un hombre o una mujer de Dios le piden oración los hermanos y al pastor no, tienen celo. Cuando ven que a un hombre ayuna y ora y lee la Biblia, le llaman religioso, y entre la iglesia lo empiezan a difamar y a calumniar porque tienen celo, porque no está Dios ahí en esos hombres, son gente carnal. Aquí dice Pablo, aquí Pablo está diciendo, si es que todavía son espirituales, que lo dudo. Porque con una persona que practica el pecado, ya lo hemos visto en 1 Juan capítulo 5, que practica el pecado, los hombres de Dios, los hijos de Dios no practican el pecado porque la simiente de Dios está en ellos. Pero todos los que están en las obras de la carne practicando, como dice, celos y celos, dice en el versículo 3 del capítulo 3 de 1 Corintios, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. O sea, son obras de la carne, entonces no han vuelto a nacer, son carnales. Eso es de la iglesia, ya desglosamos lo que es el mundo, los celos del mundo, pero también el celo de Dios, que es un celo santo, es un celo que no te hace daño, que no te lastima. Pero el celo en la iglesia y en el mundo ya es el mismo ahora, hermano. Así es. No, y peor el de la iglesia, ¿no? Peor el de la iglesia, porque por eso no se acerca a la gente, porque dice, para ser cristiano como tú, prefiero, ¿no? O llega una persona y encuentran al pastor, no se junten con fulano de tal, porque es tal persona, le destruyen su reputación, lo ponen por los suelos, por el celo, por la envidia que tienen. Amén. O sea, no son espirituales, son carnales, ya lo dijo Pablo, y si lo profundizamos, todos esos que son celosos y que están con envidias y divisiones y todo, y ya llegan a la ira, como el tema que vamos a ver ahorita, son hijos del diablo, hombre, vamos, en pocas palabras, ya. Así es. Ya no hay otra palabra. Obras de la carne constantemente, ya lo vimos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, y y ahorita celos, iras. Todos los que practican tales cosas, dice, cosas semejantes a estas, dice Pablo, como ya os he dicho antes en Gálatas 5, 17 al 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿a dónde se van a ir? Con su padre el diablo, punto, no hay más, no le busques. Ahora, la ira, quiero dar la definición. Amén. Quiero dar la definición para que continúe mi hermano. En el diccionario, el diccionario de la lengua española, dice sentimiento de indignación que causa enojo. La ira, de su fruto el enojo, pero vamos a ver de dónde viene también. Los que tienen celos están llenos de ira porque llegan a matar.
Entonces es un sentimiento de indignación que causa enojo, apetito o deseo de venganza, furia o violencia de los elementos de la naturaleza, repetición de actos de saña o venganza. Es constante la venganza, la hazaña que tienen hermanos, que en la iglesia, ese es el mundo, en el mundo está lleno de eso, en la iglesia te ven que tú sales adelante, nosotros estamos transmitiendo, no porque queramos, claro, lo hacemos con todo el corazón y por amor a Dios y a las almas. Dios nos puso aquí a través de mi hermano un mes antes de la pandemia, pero hay gente que está aquí por celo. Hay gente que empieza a transmitir por celo, por ira, ya, de coraje, de que están enardecidos, porque como ellos están ahí y nosotros no. Si ellos pueden, también nosotros. Ándale, si ellos pueden, también nosotros, ¿por qué no? ¿No? O sea, esto de las cosas de Dios son santas, esto no es para andar con cosas en el corazón. Y bueno, mira, ahora ese es el sentimiento, lo que define el diccionario de la ira, deseo de venganza, furia, violencia. Y bueno, vamos a hablar de la Biblia, la definición de celos. Dice, es una pasión del alma que causa indignación y enojo. Esa es la ira de Dios, no la ira de la carne, del hombre, del ser humano que mata por ira, que es furia, dice, que es coraje, rabia, que se enardecen. No, la Biblia lo define como pasión del alma que causa indignación y enojo. Ahorita te vamos a desglosar bien cómo hombres de Dios se indignaron, se enojaron, pero no pecaron. Es la respuesta emocional en el conocimiento del mal y la injusticia. Es algo cuando dices, tengo un celo de Dios, una indignación porque se están burlando estos apóstatas, hijos del diablo, se burlan de Dios, blasfeman en contra de las cosas de Dios, dicen amar a Dios y no lo aman, y mucha gente se está perdiendo por estos falsos, mucha gente se está yendo al mundo por seguir al hombre, porque están usando las cosas de Dios. Por eso mucha gente dice, no, para ser cristiano como tú prefiero no ser cristiano, y con justa razón, porque es la respuesta emocional en el conocimiento del mal y la injusticia. También se le conoce como enojo, irritación, cólera, indignación, rabia o furia, pero estas últimas, que es irritación, cólera, indignación, rabia o furia, etcétera, son obras de la carne que no proceden de un corazón que es un corazón conforme al corazón de Dios, que no procede de un hijo de Dios, de una mujer de Dios, de alguien temeroso de Dios que busca la santidad. No proceden. Es la pasión del alma que causa indignación y enojo. Esto es bíblicamente hablando, ¿sí? La definición bíblica, hermano Jesús. Amén. Hermano, mira, la palabra de Dios dice, el libro de Efesios capítulo 4, 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay algo, hermano, que te puedes tú enfurecer por algo. Hay algo, hermano, a lo mejor que puedes llegar hasta la cólera, y porque todos tenemos carácter. ¿Quién, hermano, no se enoja? ¿Quién, hermano, la verdad no siente, hermano? Pero vemos, hermano, cuando el Señor, hermano, Jesucristo saca a los mercaderes, hermano, de la sinagoga, del templo, hermano, el Señor se enojó, pero su enojo fue un enojo santo, hermano, y no cayó en el pecado. Sacó a todos porque les dijo, mi casa será llamada casa de oración. Los agarró con el látigo, les pegó con el látigo, hermano, tiró todo, hermano, todos sus puestos, como ahorita, hermano. Si el Señor viniera, hermano, ¿por qué crees que cerró muchas iglesias? ¿Por qué crees, hermano, que se cerraron iglesias? Porque era puro mercadería.
te venden esto, te venden lo otro, hermano. No se diga de pare de sufrir. Pero, hermano, la iglesia supuestamente cristiana está peor, hermano, que la de pare de sufrir, porque piensan y te dicen que tienen la verdad cuando están haciendo lo mismo, hermano. Te venden, hermano, hasta la salvación. Si no diezmas, no ofrendas, te vas a ir al infierno. Pobres hermanos, ahí piensan, ese hermano, ¿por qué no voy a ofrendar, no voy a diezmar esta semana? Y pobres andan asustados, hermano. El diezmo y la ofrenda, hermano. Si tú diezmas o no ofrendas, hermano, solamente Dios lo sabe. Si tú no tienes, hermano, no te vas al infierno. ¿Qué vas a diezmar o qué vas a ofrendar si no tienes? Pero... Y bueno, y haciendo un poquito paréntesis a eso, híjole, aquí estamos para hablarte la verdad. Amén, así es. Y vamos a hacer un estudio del diezmo y de la ofrenda. Nada más una pausa y el Espíritu Santo me lo está marcando. En la Biblia, una sola palabra no viene de dinero, del diezmo en el Antiguo Testamento. Aquí mira, ¿sí? Si tú estudias la Biblia y si no la conoces te la explicamos. En el Antiguo Testamento habla de el animal, el diezmo del grano, de lo que cosechares, que siembras y cosechas, ¿sí? Y de animales. Nunca te dice dinero, ¿sí? Igual en el Nuevo Testamento nunca menciona dinero. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque en realidad, si tú vieras que en la Biblia habla de dinero, si así es un robo y una estafa en las iglesias, y tú vieras que Jesús levantó diezmos y ofrendas, no, hermano, no, hombre. Ya sería una locura esto, ya vendría el pastor o la pastora o el superapóstol o el superprofeta, ya vendría a tu casa con abogados por las escrituras de tu casa y te demandarían por tu carro. Si así es una locura. No respetan, no saben lo que es el diezmo, no te lo dicen cómo debe de ser, con un corazón limpio y puro. Imagínate, si Jesús hubiera hablado del diezmo de los apóstoles, pero con palabras de dinero. Quise hacer esa pausa porque sé que fue Dios para aclarar ese tema. Y no estamos en contra del diezmo y de la ofrenda. Después vamos a hacer un estudio de eso. Amén, así es. Hermano, mire, si la ira, hermano, se trata de una conjunción de sentimientos negativos que genera enojo e indignación, o sea, se mezcla el enojo y la indignación. Efesios capítulo 4, versículo 20 dice, airaos, pero no pequéis, o sea, no te indignes, hermano. Enójate, hermano, pero no llegues al enojo y lo mezcles con la indignación y estés ahí todo indignado, hermano, porque ya te enojaste y ya, hermano, ya pasaron un día, ya pasó 2 días, ya pasó un mes, un año y ya todo indignado, todo enojado. No, hermano, dice la palabra de Dios. Resentido, todo resentido. Sí, resentido. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? O sea, no dejes que pase el tiempo, hermano. No te vayas a la cama enojado. Pide perdón, si es necesario, háblale a alguien que te enojas con él, hermano, sabes que me enojé, habla con tu esposa, hermano, si le faltaste respeto, esposa, habla con tu esposo, si te enojaste con él porque no te planchó bien la camisa, hermano, porque la esposa a lo mejor se le quemó el agua, hermano, ve y dile, mi amor, perdóname, me enojé, a lo mejor te contesté mal y ya nos dormimos tranquilos y gloria a Dios, y a lo mejor hasta te conviertes en papá de nuevo, hermano, hermana, y gloria a Dios, y que siga, hermano, la bendición. Mira, Proverbios, hermano, capítulo 15, versículo 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Ves cómo, hermano, tu respuesta, tu hermano, tu palabra, dice, la blanda respuesta quita la ira? O sea que si alguien viene enojado, de por sí, hermano, es enojón, está enojado, hermano, alguien, hermano, le habla con una palabra, una respuesta áspera, hermano, entonces ahí le va a echar más leña al fuego. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Igual en Proverbios capítulo 16, versículo 14, hermano, y vamos a leer también el 32, dice, la ira del rey es mensajero de muerte. O sea, ¿por qué? Porque un rey tiene poder, la autoridad. Y si un rey está enojado, hermano, está indignado, va contra un pueblo, va contra una nación, va contra un individuo, hermano, contra una casa y lo hace pedazos. Dice, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. La ira del rey, amén. Proverbios 16:32 dice la palabra de Dios, mejor es el que tarda en airarse
que el fuerte. O sea, ves, hermano, qué importante, hermano, es no airarse, no enojarse, no llenarse de indignación, hermano. Dice, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Dice, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y vamos para allá, hermano. Alguien, hermano, que no tiene, hermano, que se enoja, que se aira por cualquier cosa, hermano, que tiene ira en su corazón, que tiene indignación, enojo, furia, rabia, hermano, cólera en su corazón y que anda en la carne, hermano, alza alguien que, hermano, que no tiene dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, hermano, y con esto, hermano, yo te comparto lo que el Señor me ha dado en esta tarde. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo, hermano, para dar la palabra a mi hermano Miguel y él, hermano, también pueda darte, hermano, lo que el Señor le ha dado también a él en esta tarde. Segunda de Timoteo capítulo 1, 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El hombre y la mujer de Dios no es cobarde, hermano, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alguien, hermano, que está, hermano, en esa obra de la carne que es la ira, no tiene dominio propio. Porque se aira, hermano, empieza a romper cosas, empieza a enojarse, empieza a romper, hermano, la puerta de la habitación, empieza a golpear a los niños, empieza a golpear a la mujer. Y si es según cristiano, empieza, hermano, a hacer y deshacer, a hablar tonterías, a blasfemar. O sea, empieza a hacer muchas cosas, hermano. Pero alguien, hermano, que vive en el Espíritu, hermano, sí se enoja. Pero es capaz, hermano, de decir, ¿sabes qué? Perdóname, porque no estoy bien. El mismo Espíritu, hermano, te contricta, porque no hay paz. Cuando tú te enojas, hermano, con alguien, con tu esposa, con un vecino, con un amigo, con un familiar, hermano, con alguien, hermano, la verdad, el Espíritu es contrictado, hermano, y vas y le pides perdón, ¿sabes qué, hermano? Perdóname esto, lo otro, porque no hay paz. Pero alguien que vive en la carne, hermano, no tiene dominio propio, no se puede dominar a sí mismo porque el Espíritu de Dios no está ahí, amén. Sí, sí es cierto, pero mira lo que habla Dios en su palabra de la ira. Amén. La ira no siempre es pecado. Hay un tipo de ira que la Biblia aprueba a menudo, llamando justa indignación. Mira, Dios está airado, este es un ejemplo. Amén, así es. Salmo 7:11 dice la palabra de Dios. Dios es juez justo. Como si es un juez y justo, ¿cómo se va a contradecir, no? Amén. Y Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Bueno, todos los días dice la palabra de Dios. Marcos 3:5 dice la palabra de Dios. ¿Salmo qué dice? Era el Salmo 7:11, Salmo 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristeció por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada. Bueno, estoy dando unos ejemplos en la palabra de Dios, cómo Dios dice que es una justa indignación, o sea, una indignación controlada, una ira controlada, que como dice Efesios 4:26, porque Dios les permite a los creyentes estar airados, pero no pecar. Amén, así es. ¿No? Amén. ¿Cómo es eso? Como dice mi hermano en Timoteo, dominio propio. O sea, airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En el Nuevo Testamento se usan dos palabras griegas para la palabra ira. Una significa pasión. Fíjate qué diferencia. Por la pasión de la locura, de la predicación de la palabra, uno se puede airar, pero sin enojarse. Amén, así es. La otra significa energía. Agitado, hirviendo, ¿sí? Una es pasión
en la palabra ira, una significa, en el griego se permiten dos significados, que es ira, es pasión, y significa agitado, hirviendo. Dice, bíblicamente la ira es una energía dada por Dios o un sentimiento con intención de ayudarnos a resolver problemas. Es airaos pero no pequéis, dice la palabra de Dios. Airaos pero no pequéis. ¿Qué quiere decir? Que Dios te permite enojarte y esa ira la permite para saberla usar de ciertas maneras. Una de ellas es que tú pelees por la verdad, que tú defiendas el evangelio. Sí, como dice la palabra de Dios, contender por el evangelio. En Judas dice, contendamos por la fe. Amén, así es. Contender no de pelear, sino es una ira controlada, con límites. Cuando por ejemplo, voy a leer nuevamente, bíblicamente la ira es una energía dada por Dios o un sentimiento con la intención de ayudarnos a resolver problemas, no de perjudicar las cosas, no de que te vayas a golpes y golpes a alguien, o le entierres un cuchillo, o le des unos balazos. Eso es diabólico, eso no es de Dios. Dice, ejemplo de la ira bíblica, la confrontación de Pablo con Pedro por su mal ejemplo. Vamos rápido a Gálatas 2. Este es un ejemplo bíblico donde Dios permite la ira en sus hijos precisamente por la palabra. Por ejemplo, ahorita tú reprendes a un superapóstol de esos y no, hombre, se te va toda la iglesia encima. Si te le dices, no, es que pastor, superapóstol, usted está, la Biblia dice esto, y toda la bola de enanos que están ahí alrededor de ellos, carnales y todo, se te van encima a golpes, en serio, no es broma. Estamos hablando de las iglesias falsas, de las iglesias carnales, de donde puro diezmo, puro dinero, todo eso, ¿sí? Porque hay iglesias sanas, que yo he conocido a un pastor, lo golpean y se queda callado y no dice nada, o los hermanos y las hermanas. Bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Pero vamos, ejemplo, en el ejemplo de la confrontación de Pablo con Pedro, en Gálatas 2:11, dice la palabra de Dios, es 2:11 al 14, vamos a leer. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Fíjate, Pablo reprende en Gálatas más adelante las obras de la carne, en el capítulo 5. Pablo peleaba, contendía por la palabra de Dios con una ira santa, un celo santo, con una ira controlada, ¿sí? Porque el que condenaba era Pedro. Y Pablo más adelante en dos versiones de otras Biblias, que le dice, Gálatas insensatos, aquí adelante, ¿quién os estorbó para desobedecer a la verdad? En otras dice Gálatas imbéciles, en otra versión dice Gálatas estúpidos. Fíjate nada más, Pablo, que era un hombre de Dios y que reprendió a Pedro por condenar Pedro a la gente. Ahora le llaman duro lo que Pablo decía, si nosotros lo predicamos, hermano. Ahora dicen que condenamos cuando no saben ni lo que es condenar. Aquí está diciendo la palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjate nada más,
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cómo esa ira de Dios en Pablo le daba la autoridad para reprender al mismo Pedro? ¿Y qué crees que hizo Pedro? Si estudias las Escrituras o si no conoces de la palabra de Dios, lo reprendió Pablo siendo el más pequeño, el que después se convirtió, el último de los apóstoles, ¿sí? Va y le dijo al primer apóstol, al primero que escogió Dios, va y le dice, ¿qué le dice? O de los primeros que escogió Dios, a Pedro, lo reprende. ¿Cómo recibió Pedro esa reprensión, hermano? Amén. Con amor, porque después Pedro cambió. Amén. Con humildad. Con humildad y sencillez de espíritu. Entonces David también, disgustado al escuchar al profeta Natán compartirle una injusticia, David también en primera de Samuel, bueno, lo vamos a leer después para no robar tiempo o tomar tiempo de más bien. El mismo David le dijo a Natán: ese hombre debe de morir, cuando él pecó con Betsabé y que le trajo un tipo parábola o una historia al profeta Natán a David de un hombre que robó una oveja teniendo tantas ovejas, y entonces dijo David: ese hombre debe de morir. Y algo bien tremendo, que sí se las voy a leer, algo más tremendo de la ira santa, de la ira que Dios permite, no como esa diabólica que conocemos, que mata, que condena. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas se echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume, un celo santo. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras? Y ya que haces esto. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Agarró un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos los que estaban usando el templo de Dios. Yo creo que si ahora Jesús estuviera aquí, lo volvería a agarrar, pero estaría iglesia por iglesia agarrando el azote de cuerdas, porque en todas es una mercadería, en todas es una romería, chismes, celos, iras, y aparte no venden nada más, bueno, hasta venden sus cosas personales. Ya en las iglesias la agarraron de tianguis para hacer dinero, y les dan hasta una lana al pastor para que los deje vender ahí, o sea, les dan una mordida, hermano. Ya es una mugre la supuesta iglesia de ahora, la supuesta iglesia, porque la iglesia o los templos de Dios, esos se alaba a Dios de verdad, al Dios santo, al Dios de la Biblia se le ama y se le sirve de corazón en las iglesias santas, pero las demás ya es una mercadería, es una romería ya ahorita. Y ese es el celo que Dios habla en su palabra. Ese es un celo por las cosas de Dios, una ira santa que Dios te permite airarte pero no pecar, contender, pelear por la verdad, reprender, ¿sí?, en amor, sin juzgar y condenar a los demás, pero por el celo que hay por las cosas de Dios, por la ira que es dada a los santos. Así es, hermano Jesús. Así es, hermanos. Como es importante, hermano, escudriñar las escrituras, escudriñar la palabra de Dios. Yo sé que en ese tiempo, hermano, el Señor nos ha enseñado mucho
Yo escucho a mi hermano Miguel y la palabra, hermano, a mí me enseña. Yo escucho, hermano, la palabra, hermano, y la palabra, hermano, te dice tu condición. Eso es lo hermoso, hermano. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, hermano, tú y yo vamos a estar libres de todas estas obras de la carne. Si estás, hermano, en esta obra, en cualquier obra de la carne, deséchala. Ven a Cristo, pídele perdón, hermano. Este celo que habla mi hermano Miguel no es un celo que tú lo tengas o que tú mañana te despiertes. No, hermano, es un celo que Dios te lo da en la oración. Dios te lo da en la santidad. Dios te lo da en la intimidad. Dios te lo da en la palabra de Dios, en la llenura del Espíritu Santo, hermano. No es que te lo dé, hermano, ahí viendo el Facebook, acostado en tu cama, echado, tirado, hermano, y viendo el Netflix. No, hermano, no. Es una vida de oración, ayuno, plegaria, hermano, llanto, lloro. De consagración. Consagración te cuesta, lloras, hermano, sufres, lo pides, lo clamas, hermano. Le dices a Dios que te lo dé. Y eso es algo que Dios te lo da. El Espíritu Santo se los da, hermano, a los que son verdaderamente hijos de Dios. No se los da a cualquiera. Si es un celo, hermano, en la carne, se van a dar cuenta fácil. Porque pueden llegar hasta agarrarse a golpes con alguien. Amén. O matar el celo en la carne es diabólico, matas. Así es. Y la ira, pues también, ¿no? Por la ira matas, ¿no? Así, hermano. Así es que qué hermosa es la palabra de Dios, hermano. Gracias, hermano, por tomar un poco de más de tiempo, pero sabemos que es necesario. Amén. Aquellos que escuchan la palabra de Dios y que se interesan, es necesario escuchar la palabra de Dios. Y gracias a todos los que se conectan, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Saludos a todos los que nos ven, a todos los que nos están viendo por primera vez, a todos los que nos siguen. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga su familia. Si tienen una petición de oración, por favor, mándenos un mensaje, mándenos un comentario, una necesidad por quién ir a orar, hermano. Algo que podamos ayudarles, hermano. Y como decía Pablo, hermano, decía los apóstoles, Juan, decía, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te lo doy, amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios, amén, así es. Hermano, gracias por todo, Dios les bendiga, hermano, mi hermano Miguel, yo voy a hacer una oración. Dios les bendiga, aquí está nuestro hermano Miguel, les saluda a todos, amén, hermano. Saludos a todos, gracias, sabemos que es la palabra de Dios, reconociendo que Jesús y Miguel no somos nada ni nadie, no buscamos nada en personal, en lo particular, sino que solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea predicado correctamente y que muchos seamos bendecidos, porque cuando mi hermano también lee, estudia y lee las Escrituras, también aprendo, ¿no? Entonces nos estamos llenando constantemente y queremos que la iglesia o la gente que se acerque a Dios también sea bendecida de parte de Dios, que Dios toque sus corazones con estos temas de las obras de la carne y con los demás mensajes que Dios nos da, que vienen del cielo. Es palabra de Dios, no palabra de hombre. Nosotros, como ves, siempre tenemos este manual de vida y todo el tiempo estamos usándolo, todo el tiempo lo estamos leyendo, no nos ves leyendo cosas que no. Y a las lecturas que damos, el caso por las definiciones en el diccionario de la lengua española y en el diccionario bíblico, pero lo demás, mira, bien, todo esto viene de aquí, de la palabra de Dios. Amén. Gracias a todos, les amamos. Amén. Gracias, hermano. Vamos a hacer una oración, hermano. Inclina tu rostro ahí en tu lugar. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra principalmente. Gracias por ese maná del cielo, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos trae claridad, Señor, a nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por hablar, Señor, y bendecir a los hermanos y a los amigos que nos miran. Gracias por cada uno de ellos, Padre. Gracias, bendito Dios, que aunque no nos conocemos, Señor, bendito Dios, Señor, pero tú los conoces. Tú sabes si tienen problemas, tú sabes si están padeciendo una enfermedad, si están padeciendo un problema familiar o en su matrimonio con alguno de sus hijos, Padre, sobrinos o abuelos, Señor, o padres de familia, Señor. No sabemos, bendito Dios, pero tú los conoces, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Llega a sus corazones, bendito Dios, que cada uno de los que escuchan la palabra
puedan aceptarte en su corazón, puedan pedirte perdón, Señor, si están haciendo algo. Hoy oramos por tu pueblo, hoy oramos por tu palabra, Señor, que fortalezca, Señor, que bendito Dios, selles esta palabra en sus corazones, en sus mentes, que puedan acordarse, Señor, cuando vayan a irarse, Señor, que no pequen, Padre eterno, Señor, que recuerden que los celos, Señor, bendito Dios, de la carne, eso no provienen de ti, mas los celos, Señor, que es, bendito Dios, por tu obra, por la sana doctrina, Señor, eso viene de ti, viene de lo alto, que tú eres un Dios celoso, Señor, y que no tomas por inocente al culpable. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre, te damos gracias por cada uno de ellos. Bendícelos, Señor, sana enfermos, bendito Dios, trae paz, trae bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias, hermanos, gracias. Les amamos, nos vemos primeramente Dios el miércoles a las 8. Amén, amén. Dios les bendiga.